Ayer comentamos la situación de los incendios en Australia y cómo el humo atravesó el Océano Pacífico y ya está presente en nuestra región. Casi 7,3 millones de hectáreas se han quemado en esta temporada. Para tener una idea y visualizarlo mejor, si hacemos la comparación, es más de la mitad del territorio uruguayo. Según ecologistas de la Universidad de Sydney, cerca de 500 millones de animales están afectados por los incendios solo en Nueva Gales del Sur y muchos de ellos han muerto. Además, se espera una ola de calor intensa nuevamente para este viernes, por lo que el gobierno australiano pidió que por favor la población se resguarde y tome las precauciones del caso. Para hablar de todo lo que está sucediendo y todo lo que se está viviendo allí del otro lado del mundo, es que estamos en comunicación con Lucía Patrón. Ella es vicepresidenta de la Cámara Uruguay-Australia y está en este país hace más de un mes. Buenas tardes, Lucía. En realidad, perdón, buen día. Sí. Buena madrugada. Buen día para todos. Muy bien, ¿qué hora es ahí? Primero, así te pregunto. Acá son las 6 de la mañana. Te hicimos madrugar. Bien, Lucía, contanos dónde estás en este momento, porque tú has recorrido y has estado por varios lugares. ¿Dónde estás ahora? Ahora estoy cerquita de la ciudad de Gold Coast, en el estado de Queensland. Es al noreste de Australia. Y recorrí desde la ciudad de Melbourne al sur toda la costa este. Lucía, ¿cómo es la situación a día de hoy? Porque estuvimos hablando, obviamente, que ya los incendios se cobraron la vida de 24 personas, pero en este momento, ¿hay alguna población o ciudad que esté más comprometida que otra? ¿Cuáles son las noticias del momento? Los estados que al día de hoy están más comprometidos son el estado de Victoria, que es donde está la ciudad de Melbourne, y el estado de Nueva Gales del Sur, donde está la ciudad de Sydney. En estos últimos días las temperaturas allí fueron muy altas y por la cantidad de bosques nacionales también que existen en el país y otras características climáticas, esas zonas fueron muy afectadas y continúan estando en una situación de riesgo y de emergencia. Decías temperaturas altas, ¿de cuánto estamos hablando aproximadamente? Y por encima de los 40 grados. Y se espera para los próximos días, la noticia que nos llegaba es que se espera nuevamente una ola de calor, ¿esto es así? Sí, correcto. Las autoridades estaban anunciando que para hoy viernes iban a dar altas temperaturas. Ajá. Y la situación de los vientos y el resto, porque el viento obviamente es un factor importantísimo en estos casos. Sí, los vientos, lo que sucede, ayuda a propagar el fuego. Hay un miedo que tienen los incendios del sur, del estado de Nueva Gales del Sur, se unan con los que están ocurriendo en el norte del estado de Victoria. Y eso podría ser catastrófico. Claro. Contanos un poco, porque tú hace un mes más o menos te fuiste para allá por estar en esta Cámara Uruguaya Australiana, pero un par de meses, perdón. Pero contanos un poco por qué fue lo que pasó, por qué te fuiste y justo en este momento además, y cómo cambió lo que estabas haciendo ahí ahora. Contanos un poco de tu trayecto de estos últimos par de meses. Bueno, yo estuve viviendo y estudiando una maestría en Derecho en Australia hace un par de años. Y cuando volví al Uruguay me uní a la Cámara. Nosotros en la Cámara trabajamos propiciando los vínculos comerciales y culturales entre ambos países. Y este año decidí venir a tener reuniones, una especie de misión comercial y también de paso a visitar amigos y familias y colegas. Y cuando estuve aquí comenzaron los fuegos, más o menos a un mes de llegar, o menos todavía, comenzó la situación crítica y desde entonces me encuentro recorriendo la costa este, pasando por varias de las zonas que están en esa situación y viendo también la manera de poder ayudar desde la Cámara y personalmente. ¿Cómo lo vive la gente en la calle, en la corta, en la cotidiana? ¿Qué sensaciones te da? Me imagino
de alguna manera como un duelo nacional también, ¿no? Porque son un montón de cosas que pasan al mismo tiempo, con pronósticos complicados. El pronóstico del clima debe ser también otro factor importante a tener en cuenta, sobre todo en momentos así. Pero ¿cómo se vive ahí? ¿O qué sentís vos? Bueno, en todas las noticias, ya sea la radio, la televisión, las redes sociales, los diarios, es el tema principal del momento. Es un tema muy cambiante también, que más allá de que puede llegar a ser previsible en ciertas zonas de riesgo, los fuegos pueden ocurrir en cualquier momento, en cualquier lado. Entonces hay que estar muy bien informado. Nosotros, por nuestro lado en la ruta, estamos constantemente siguiendo las redes sociales a los servicios de bomberos, de meteorología, con aplicaciones. Por ejemplo, hay una que se llama Fires Near Me, Fuego cerca mío. Hay otra que te da información del tráfico en vivo, porque hay rutas que pueden estar cortadas, desvíos. Hay zonas que están siendo evacuadas de forma forzosa, y hay que saber dónde se puede estar, en qué momento, y dónde no es recomendable estar. Claro, y en ese sentido también ayudar, porque me imagino que también depende de cómo esté el clima y todo, si vale la pena que vayas para un lugar o para otro. Claro. Cuando llegás a un lugar, ¿qué haces? O sea, ¿qué experiencia has tenido en este tiempo? Bueno, en zonas críticas obviamente trato de alejarme, pero hemos recorrido por zonas que a la vista el paisaje es muy triste. Parques enteros nacionales quemados por la ruta. En ciertas zonas el paisaje es negro. En los últimos días visité el hospital de Koala en la ciudad de Port Macquarie, en el estado de Nueva Gales del Sur. Y bueno, también con la idea de hacer donaciones y ayudar de la forma posible. Este es un hospital que se centra 100% en koalas y se sustenta únicamente por donaciones. Tienen alrededor de entre 150 y 200 personas voluntarias. Y bueno, al día de hoy, la mayoría de los koalas que están ingresando son por causa de los incendios, ya sea porque están siendo desplazados de su hábitat o porque han sufrido lesiones. El koala es un animal que se mueve muy lento, a diferencia del canguro, entonces han habido muchas pérdidas de su especie. Es que las imágenes que recorrieron, por lo menos que nos llegan a Uruguay, que recorren el mundo de los animales, bueno, tratando de escapar de las llamas y cómo se abrazan, digamos, al ser humano, son... Es durísimo, son realmente conmovedoras. Y es como que de alguna manera desde estos lugares del mundo uno dice, ¿cómo se puede ayudar? ¿Qué se puede hacer? Porque estamos en el otro extremo, digamos. ¿Hay alguna forma en que se pueda ayudar? Sí, yo estuve averiguando diferentes formas para ayudar. Hoy en día la forma más efectiva y directa es a través de donaciones. Desde el exterior se puede realizar por transferencia bancaria, por internet. Hay muchas organizaciones que dan facilidades para estas donaciones. Algunas, por ejemplo, son la Cruz Roja, los servicios de bomberos de los diferentes estados también, Salvation Army, que es otra ONG, el Hospital de Koalas, por ejemplo, uno puede hacer donaciones o adoptar un koala. Hay diferentes organismos que están recibiendo. Y luego también uno puede hacer voluntariado, pero ahí ya es más complicado porque te exigen que tengas cierto entrenamiento y que pases ciertas pruebas, claro, en muchos de los casos. Y en este momento, como el país está en un estado de emergencia, no se están realizando entrenamientos. Claro. Entonces, uno puede voluntariar en la parte administrativa en ciertos casos, pero hoy lo más efectivo, lo que me han dicho, es las donaciones, porque hay muchas familias y ciudades y pueblos que han tenido consecuencias gravísimas, han perdido sus casas,
sus negocios. Desde el hospital, seguimos viendo imágenes de koalas, entonces quería preguntarte, en el hospital de koalas, ¿qué viviste? O sea, ¿cómo estaban los animales? ¿Cómo estaba la gente? Bueno, había muchos koalas realmente. Los que están en estado crítico están aislados, no me los permitieron ver, pero recorrí las instalaciones, me explicaron cuál es el trabajo que hacen con ellos. El koala es un animal salvaje, entonces hay que tener cierto tipo de cuidado, no puede estar mucho en contacto con el humano porque después hay que rehabilitarlo y devolverlo a su hábitat. Y si se acostumbran mucho, ellos después no pueden volver a insertarse en el hábitat y no tienen las cualidades y mueren. Claro. Lucía, quiero hacerte una pregunta y con sinceridad, porque me imagino que también pasa en estos casos, ¿no? Que hay mucha gente que ayuda y que va y que se mueve, y otra gente que capaz que busca irse de Australia, ¿me explico? Sí. ¿En algún momento a vos se te pasó por la cabeza dejar Australia o conocés gente que a partir de esta emergencia o de estos problemas haya tomado esa decisión? Honestamente no. Sí me dio miedo cuando empecé a ver que cerca mío estaban pasando estas cosas. Gracias a Dios no me tocó vivir un fuego personalmente y a mis colegas y amigos en Australia tampoco. Pero sí, el riesgo existe y uno tiene que estar informado. Eso es lo principal. En las ciudades grandes, que más que nada es donde yo he estado basada antes de encarar este viaje por la ruta, la emergencia va más que nada en las altas temperaturas. Por suerte hoy en día no se han detectado fuegos grandes en el centro de ciudades como Melbourne o Sydney. Pero en las periferias está llegando el fuego. Lucía, ¿qué respuesta hay de la comunidad internacional, más allá de estas organizaciones que mencionabas, que reciben donaciones y que están ayudando como voluntariado, la Cruz Roja y demás? De allá se ve, digamos, un apoyo o ayuda básicamente, no solo material, sino de alguna manera hacia Australia para extinguir o tratar de controlar estos fuegos que parecen casi imposibles de controlar. Sí, desde un comienzo, países como por ejemplo Canadá ha ayudado enviando bomberos, Estados Unidos también, la comunidad internacional ha apoyado mucho y se ha solidarizado mucho con Australia. Bueno, también vemos artistas de diferentes países que están también colaborando con donaciones de la manera que pueden. Y personalmente desde Uruguay me han contactado mucha gente que quieren saber de qué forma pueden ayudar, que se han visto conmovidos con los que ven en las noticias y quieren saber de qué es lo que pueden hacer desde lejos. Lucía, una cosa que también ha trascendido es como que se supo, porque hay temporada de incendios en Australia, que es la temporada de temperaturas altas, obviamente esto tiene también que ver con el cambio climático y con el calentamiento global, pero más allá de eso se ha dicho que en este caso en particular además ayudó que hay varios incendios que fueron provocados por humanos. Escuché algo de eso se habla también allá. Lo leí en ciertas fuentes, no en fuentes oficiales. Todavía personalmente no he sabido de fuentes oficiales que hayan confirmado eso. Sabemos que hay ciertas producciones, ¿no? Ciertas industrias que como parte de su ciclo queman ciertos desechos. También en Australia es muy común acampar y estar al aire libre, y eso involucra también hacer fuegos, pero realmente no he sabido de fuentes oficiales que los fuegos actuales hayan sido causados por el hombre, sino que se habla de que la temporada de fuegos forestales, Sí. naturales, ¿no? Que se generan espontáneamente, ha comenzado
antes de lo que suele comenzar y de una forma que no tiene precedentes. Justamente a eso, más allá de que sea una temporada de incendios y que obviamente esto está desbordado, desmadrado mucho más de lo que se preveía. ¿Australia está preparada para hacer de alguna manera frente a esta tragedia que está viviendo? ¿Cómo ves vos? O sea, ¿cuáles son los pronósticos a futuro? ¿Cuánto tiempo puede llevar extinguir estos incendios y de alguna manera empezar a recuperar parte de todo lo perdido? Bueno, Australia es un país que está muy organizado, muy desarrollado, está acostumbrado a este tipo de situaciones. Realmente no con estos precedentes, pero sí están acostumbrados a manejar el fuego. Los servicios de bomberos hoy en día no dan abasto. Están in the field, como ellos dicen, 24/7. Pero bueno, se estima que esto va a seguir creciendo. No se pueden dar cifras, ¿no? Ni establecer, pero bueno, se está haciendo todo lo que se puede y creo que el país va a salir adelante porque hay un sentimiento también de solidaridad y de comunidad que se ve de todos los estados y de toda la población. El gobierno ya ha implementado medidas para apoyar a los afectados, los privados también, desde los bancos dando beneficios y créditos sin intereses, los privados que tratan de hacer donaciones con sus producciones. Yo creo que Australia va a salir adelante sin duda, pero bueno, se esperan tiempos crudos. Lucía Patrón, muchísimas gracias por este contacto, por todo el trabajo que estás haciendo desde allá realmente, y bueno, por traernos de alguna manera tus vivencias en este país que está viviendo una tragedia realmente espantosa. Felicitaciones de parte de nosotros, ¿no? Que Totalmente. estamos acá escuchándote con la boca abierta, porque es como tremendo. Totalmente. Bueno, no, por favor, gracias a ustedes y por compartir esta historia, lo que se está viviendo acá en Australia. Nos volvemos a contactar, esperemos que con mejores noticias en unos días. Te mandamos un beso grande, Lucía, gracias. Otro para ustedes, chao, chao.